17 horas, 13 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Suena Enter the Dragon. Entra el dragón, sí, de la película de Bruce Lee, la música de Lalo Schifrin, algo que nunca dijimos al aire. Jamás. Está bueno aclararlo porque el público se renueva, sí, y se renuevan los invitados, por suerte. Qué bronca el CV de este invitado. ¿Ya le tenemos bronca a un invitado cuando viene? Nah, soy medio de la envidia sana cuando los CVs son muy prolíficos. No, cuando dice en el LinkedIn, saluda a tal que consiguió un trabajo, no lo voy a saludar, porque me da bronca Me da que él un tiene ese poco de trabajo. bronquita. ¿Sabes qué? No lo voy a felicitar, pero sí vamos a felicitar a nuestro invitado por todas las cosas que hace. ¿Qué? Primero, colega. Sí, Bien. hace radio, digamos. Sí, hace radio. No que la fabrica, digamos, sino que No. hace esto que hacemos nosotros. Tiene sello de discos y de Sí. libros. Sí. Tiene un lugar físico, material, una disquería Envidia, sana envidia. también. Tiene una página de fanzines espectacular. Me imagino que fanzines- también debe tener a los fanzines. En realidad es flyers, no son fanzines. Flyers de recitales de industria nacional. Bien, ¿vamos a hablar de él sin hablar con él? Pobre. ¿O lo tenemos ahí nada más para que... No. Vamos a hablar con él. ¿Lo presentamos? Dale. Decimos su nombre a la cuenta de 3. Dale. A la 1, a la 2, a la 3. Sebastián Zaire. 22 años y pensé que había hecho nada. Bien, no. Nosotros somos, pero si querés nos das tu contraseña de LinkedIn y lo armamos nosotros. A ver, me da un poco de vergüenza siempre completar esa parte, pero ¿De las cosas que uno hace? sí. No, en ese tipo de redes. Sí. Sí, como... Yo no tengo. Pero en el sentido de chiviar... Lo usé, pero yo me dedico a la industria gráfica Sí. desde hace mucho tiempo. Imprimimos libros, revistas, me dediqué siempre a la imprenta. Por eso que también después salió esto, generar una editorial. Sí. Siempre estuve como en ese mundo del papel y la tinta. Entonces utilicé siempre esa red como para ese mundillo. Y después fui agregando lo otro de editor, de hacedor, dentro de la contracultura que donde estoy yo, Sí. o donde habito, que es el punk. Ujú. Pero sí, digo, me falta por ahí completar, que debería, por ahí es una deuda con LinkedIn. Se podría hacer un LinkedIn quizá un poquito más divertido, ¿sí? Porque se nota mucho que lo usan para el trabajo nada más, ¿eh? Sí, totalmente. Comparten notas serias, ¿viste? No comparten tantos memes en No. LinkedIn. Es un majón. Es como un Facebook aburrido, LinkedIn. Exactamente, voy a poner la industria del papel en el caos de la industria del papel. Entonces uno comparte ese tipo de notas. Claro. Pero, por ejemplo, si alguien te quiere contratar y dice, che, mirá bien este tipo, qué linda nota compartió. Pero bien, vamos a salir de LinkedIn porque es Sí, muy aburrido y vamos sí, a ir a algo sí. mucho más divertido que son los discos. A ver, empezamos con un montón de cosas, de disquero, que hay una cuenta de fanzines también. De flyers. De flyer, ahí está, de un montón de cosas. Primero, ¿cómo empezaste con los discos, digamos, con el formato vinilo? ¿En tu casa ya había, eras de Muy una casa poco. melómana? Sí, había música, pero en formato vinilo muy poco. Sí recuerdo, de muy chico teníamos una, ¿cómo se llamaban estas? ¿Combinado? Sí, tipo combinado. Y había 2 discos. Un disco melódico de música popular melodramática y Rocas Vivas de Sass. Que eso creo que fue mi primer acercamiento a algo un poco más rock, por ahí si se quiere. Pero la música estaba, digamos, todo el cancionero popular latinoamericano estaba en cassette, después estuvo en CD. Tengo una hermana 8 años mayor, que cuando yo empecé a hurgar y a rascar un poco en la música, o a revisar sus discos, ella salía y era mi momento para entrar a su cuarto y revisar su discoteca. Era nada, ahí ya como el primer descubrimiento, primer acercamiento a la música punk, porque ella ya habitaba ese espacio. La hermana Piola. Era la hermana Piola, 8 años mayor que yo, que ya, digamos, escuchaba Violadores, y ahí es donde yo encuentro y hago ese clic. Y siempre cuento esto, mi hermana se fue de casa muy chica, se fue a vivir sola a los 19 años. Nosotros vivíamos en San Fernando, se fue a vivir a Palermo. Era Paraguay y Borges. Sí. Pero era Paraguay y Borges de hace
mucho tiempo, no el Paraguay Borges de ahora. Era el más underground, era el que teníamos que cruzar Juan B. Justo corriendo porque estaban las bodegas Giol, era el momento de tener ese recuerdo de el fuego, gente como alrededor, como algo de Max Headroom, ¿viste? Sí. Bueno, y tenía esa suerte de escaparme de los fines de semana a su casa y ir a recitales con ella. Entonces ahí es donde empiezo como a revisar su discografía y a entender también ese mundo que ella habitaba o esa música que en algún momento me empezó como a representar porque era como alguna rabia o una rebeldía que yo ya necesitaba ir como construyendo. Sí. Estoy hablando de un pibe de 9, 10 años, muy chico, pero que nada, ese sonido, no sé, era como una necesidad por momentos de ser un poco diferente a lo establecido. Sí. No como una cuestión, viste, digo, después lo pude analizar de más grande y esas cuestiones y demás. Pero nada, yo entendía que por ahí un chico de 9, 10 años de mi edad estaba en otra cuestión que estaba muy bien. Ahí necesito hacerte una pregunta, si a los 10 o a los 9 tenías algún muerto en el placar, musical. Ah, sí, claro. Digo, musical. Es que al principio, yo tengo el primer recuerdo de show, fui a ver a Menudo y Tremendo. Bueno, ¿ves? En la cancha de River. Yo convivía con ese sentimiento de la música popular para un chico de esa edad. Pero también tenía esa cuestión de estar investigando y nada. Vos entrabas al cuarto de mi hermana y eran flyers, eran pósters, era ver los Sex Pistols, era ver como un montón de cosas, los Ramones, un montón de información que decía, esto me atrae de lo visual. Y esa construcción desde lo visual, se fue generando año tras año porque estamos hablando de una era pre-internet, donde no había mucha información, donde vos tenías que linkear a partir de la remera que tenía el músico que te gustaba, el sticker que usaban en un instrumento. Entonces iba como linkeando eso. Y siempre tengo ese recuerdo también. Había una revista en casa que aparecía en los fanzines, pero también aparecía la revista Sick Boy. La revista Sick Boy es una revista de los 80 que la editaba la disquería Rock Show, que estaba ahí en Belgrano, que era como la primera revista de info que tenía trash, punk y demás. Y entonces la contratapa era un collage de muchas tapas de discos que yo no había escuchado, pero que yo sabía que me iban a gustar. Entonces esa construcción a partir de la imagen decía, bueno, ahí vi por primera vez la tapa de Plastic Surgery Disaster de los Kennedy y dije, esto es una locura, los Germs, un montón de cosas que no había escuchado, pero dije, esto me gusta. Y cuando me pregunten qué bandas me gusta, me van a gustar estas. Entonces hacía como esa construcción desde la fantasía, de la imaginación, y que me resultó bastante bien esto para investigar, ¿no? Porque había ganas de rascar y de investigar un poco qué era ese sonido, ¿no? Y por ahí entonces pensando la hora de grande, la verdad que no fue un capricho esto para hacer enojar a mi mamá, a mi papá, de escuchar música fuerte de un ritmo que no conocían o una forma de vestirse o de pronunciarse. Era algo que necesitaba como generación también, ¿no? Sí, totalmente. Porque venimos de una generación de padres post-dictadura, de mucho miedo, de que te digan esto, llevar los documentos, esta cuestión del miedo constante, de una democracia todavía muy frágil. Entonces pasaban estas situaciones que nada, el punk como sonido de alguna manera a mi hermana y a mí nos abrazó después del terror, del terrorismo de Estado y esas cuestiones. Y eran las letras que de última también hablaban de lo que habíamos vivido como generación. Sí. Entonces, nada, ahí fue como un recorrido, digamos, de cómo empezó, cómo aparece la música a partir de estos discos populares y demás, pero después está esta cuestión desde muy chico de querer investigar a partir de un sonido. Y cuando empezás a comprar, empezás con cassette, CD, ¿qué? Sí, empecé con cassette, empecé con muchos cassettes grabados. Había una rockería en San Fernando que se llama Ragged Record Music, que es donde yo iba a comprar fotos de bandas para poner en la carpeta con Contact. Entonces ahí yo veía, bueno, ¿qué fotos llegaron? Entonces, no sé, había fotos de Sumo en Cemento, Los Violadores en el Chateau Rock. Vos ibas armando y también comprabas los cassettes piratas de esos shows. Claro. Algunos se escuchaban muy bien, otros mal. Yo ya había, por mi hermana, había escuchado el Noches Agitadas en el Cementerio, que es el primer demo de Todos Tus Muertos.
Y para mí Todos tus muertos era una sierra eléctrica sonando todo el tiempo, no se entendía, pero me encantaba, hasta que logré conseguir el primer disco, que era totalmente diferente. Digo, pasaba un tiempo largo, ¿no? Digo, eso ya había pasado, o estaba ahí muy fresco. Pero esos recuerdos sí eran, primero, esta primera autonomía para elegir la música, eran cassettes, CDs un poco ya más entrado 92, 93, eran muy caros, pero también me hacía terminando la primaria, hacía un recorrido de San Fernando a Belgrano, donde me llevaba una caja de tapes a varias disquerías de Belgrano y le decía, Para que te grabame graben. esto. Claro. Y el que me grababa me decía, si te gusta esto, también te puede interesar esto. Qué Entonces hermoso. iba como armando mi discoteca a partir de eso. Entonces tenía el recuerdo de esto, de los TK, cuando venían con los numeritos para pegar, yo catalogaba. Es cierto que venía con la planchita de Venía con las sticker. planchitas de Uf, stickers, entonces vos catalogabas y después o podías, si lograbas acceder a la tapa, hacerla, claro. o directamente con un fibrón hacías una tipografía similar, Similar. o algo que lo diferencie del resto. Así que no, ahí empezó mi autonomía. Después tengo recuerdos eso de negociar. Cuando sale El cielo puede esperar de Ataque 77, yo en ese momento utilizaba un corte que era muy común en esa época para los niños, que era el corte taza. Tenía pelo lacio, cosa que ahora se perdió, y un corte taza. Pelo largo que yo lo quería mantener. Aparte ya había visto fotos de los Ramones y Era decía, eso. bueno, hay rockeros que tienen un corte similar. Mi papá me dice, hay que cortarse el pelo, empezaba el colegio, hay que cortarse el pelo. Y negocié cortarme el pelo a cambio de ese disco. Entonces tengo la imagen todavía guardada como de estar viendo en vinilo El cielo puede esperar mientras me guillotinaban el pelo. Y ¿Ha quedado algún recorte de pelo en ese no disco? guardé nada, No guardaste no, nada. no guardé nada. No, ese disco también se perdió. No, hay una parte de discografía cuando empiezo a coleccionar vinilos que 2001 en las malas empecé como Ok. a quedarme con los CDs y vender vinilos, cosas que me arrepentí arrepentís. totalmente. Y nada, cuando después tuve inestabilidad de trabajo y demás, volví a Volviste. comprar carísimos esos discos que Sí. en algún momento tuve. Vamos a seguir hablando con el señor Sebastián Zaire, porque también me imagino que tanta imagen de las tapas y eso también tiene que ver con la parte gráfica que estés laburando. Vamos a hablar también de la disquería, del sello, pero antes vamos a largar con algo que hayas traído. Bueno, para pensar, para empezar, Violadores, primer disco, fundamental de la historia del punk en Argentina. Y esto, hay una cuestión desde lo visual, pero también hay una cuestión de que tuve la posibilidad de verlos en vivo en un cierre de presentación de lo que fue el disco Mercado Indio. Y una cuestión que me quedó siempre marcada, que era esa cuestión del miedo, pero de ganas de estar en un lugar. Yo lo repito mucho porque el punk en esa época era como una cuestión marginal, donde convivían todas las personas que estaban por fuera de los márgenes, y yo me sentía un poco fuera de esos márgenes. Entonces cuando llegué por primera vez a un show de Violadores, que fue en Plaza Francia con Estado Mayor Conjunto, estoy entrando a la plaza con mi hermana y con mi cuñado en ese momento, y aparece un punk con una cresta gigante. Era la primera vez que veía una cresta. Mi primo, que también era punk, usaba los pelos parados, pero era una cuestión más Sid Vicious, pero no era una cresta. Yo una cresta solamente la había visto en una gráfica de Exploited. Y veo una cresta parada y alguien todo ensangrentado, que se había tirado desde el escenario y se había golpeado la cabeza y lo llevaban a curarse. Entonces esa cuestión de miedo y de ganas de pertenecer a un espacio siempre fue como esa necesidad de búsqueda también. Y me pasaba con esto, estas gráficas de Violadores, el collage, y después con lo que fue surgiendo con los fanzines, con los flyers, con esta cuestión estética y demás, pero una cuestión estética también de posibilidad de vos poder hacerlo también. Como no alejado de esto, tenés que ser diseñador, como estar dentro de las cátedras para poder llevar adelante algo. El punk me invitó a eso, decir, bueno, ¿querés hacer un fanzine? Podés hacerlo. ¿Querés hacer un flyer? Podés hacerlo. Entonces como que estaba esa cuestión
en las cercanías de uno, ¿no? Esto de cortar y pegar, era cortar y pegar y nada, y presentarlo. Así que este disco es fundamental, y aparte porque es uno de los primeros cassettes que yo logro agarrar dentro de la discografía de mi hermana, y tengo el recuerdo de ponerlo, era justo un cassette de color uva, del sello Umbral, y nada, puse el cassette, puse play, y me acosté al lado del parlante, y yo creo que ahí fue un antes y un después. Y vamos con el tema del lado A, el tema 1, si querés, Bien. Bien. para ver ese orden de cómo puse ese tape. Perfecto. Y empecé a escuchar, y nada, creo que ahí todo cambió. Está inmaculado esto, ¿eh? Está inmaculado. Acá está alguna rayita ahí, pero, sí, pero impecable. Está impecable. Sí, el insert también. Sí, es un discazo. Vamos entonces con Los Violadores y Mirando la Guerra por TV. Así es. Vamos con eso.